Bien. Vemos el desarrollo y vemos justamente eso, ¿no? -6, -12, -4, -12, -4, todas las cargas, ¿no? Que están actuando sobre nuestra estructura, exceptuando la reacción en E sub Y, que hemos calculado que es 30, eso es positivo más 30 y más la reacción en A sub Y. Acá despejamos y obtenemos la reacción en A, en el nodo A, en sentido Y, que es igual a 30 grados, ¿no? La última ecuación que utilizamos es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Solo tenemos la reacción en A como la única fuerza actuante, por tanto, reacción en A en sentido X es igual a 0. Muy bien. Entonces, como era de esperarse, al ser todas las cargas verticales, la reacción horizontal, ¿no? En sentido RA sub X es nula, ¿no? Es igual a 0. Los resultados obtenidos se visualizan en la figura 1.5c, la figura inferior. Obsérvese que solo es necesario determinar las fuerzas en la mitad de los elementos, debido a la simetría en la estructura, tanto con respecto a la carga como a la geometría, ¿no? En este caso, el ejercicio nos presenta, como se ha indicado, una estructura simétrica. Entonces, podríamos calcular simplemente la mitad de los elementos y los mismos se van a replicar en el otro sentido porque tanto la geometría como las cargas de la estructura son simétricas, ¿no? Tienen una simetría. Entonces, paso 3, pasamos a realizar el cálculo de los esfuerzos internos, ¿no? Implicando el método de los nodos. Entonces, nodo J, ¿no? Que nos indica para calcular las fuerzas internas, se empieza con el nodo junta J, ya que en él solo hay dos fuerzas desconocidas, que es el número máximo de fuerzas desconocidas que puede haber en un nodo a analizar. Así que también se pudo haber iniciado con el nodo F, ¿no? Entonces, vamos a empezar como nos indican en este nodo, nodo J. Pero también nos indican que podíamos haber empezado en el nodo E, en el otro nodo del otro extremo, ¿no? En el ejercicio vamos a empezar en este nodo, en el nodo J. Muy bien, entonces indicamos que se representa el diagrama de cuerpo libre del nodo. No lo vamos a ver en la figura siguiente, figura 1.5D. El sentido de las incógnitas JA y JI, ¿no? Son justamente las barras que vamos a analizar. Se propone arbitrariamente. Los ejes X y Y han sido orientados de manera horizontal y vertical para mayor facilidad. Se plantearon entonces para este nodo las dos ecuaciones de equilibrio que corresponden a fuerzas concurrentes en un plano. Y a partir de estas ecuaciones se determinaron ambas fuerzas desconocidas. Entonces, este es el diagrama, ¿no? Del nodo J. Entonces, una respuesta positiva indica que el sentido propuesto es correcto, ¿no? Mientras que una respuesta negativa indica que el sentido que se supuso debe ser invertido. Asimismo, recuerde que un elemento en compresión empuja a la junta, ¿no? Y un elemento en tensión, tensión o tracción, a la junta, ¿no? Una vez calculada una fuerza de barra desconocida, deben usarse su magnitud y sentido correcto, tensión o compresión, en los diagramas de carga de los nodos subsecuentes, ¿no? Entonces, al calcular los esfuerzos que actúan sobre el nodo J, entonces, para analizar el nodo siguiente, utilizaremos los valores que se obtengan, ¿no? Eso nos quieren indicar. Entonces, lo explicado corresponde al algoritmo que debe seguirse para analizar un nodo.
Entonces, comenzamos el cálculo e indicamos sumatoria de fuerzas en X, sentido a la derecha tomamos como positivo, es igual a 0. Entonces, en el sentido X, en el nodo J, solo tenemos JI, ¿no? El esfuerzo JI igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sentido positivo ha de ser hacia arriba. Por tanto, tenemos en el nodo J en sentido Y, actúa la carga de menos 6K. Entonces, y el esfuerzo estamos tomando como positivo en este sentido, ¿no? Esfuerzo JA. Por tanto, menos 6 más JA es igual a 0. Despejamos el esfuerzo JA, que sería igual a 6K, ¿no? Como es positivo, no cambiamos el sentido, ¿no? Entonces, como hemos tomado sentido de compresión positivo hacia el nodo, indicamos que se mantiene ese sentido, por tanto el elemento está en compresión. Muy bien, entonces ya hemos calculado los esfuerzos que se aplican sobre el nodo J y pasamos a lo siguiente. Entonces pasamos a analizar el nodo A, que está en la figura 1.5e. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos actúan sobre el nodo A? Tenemos RA sub X, que es igual a 0, RA sub Y, que hemos calculado en las reacciones, en el paso 2, es igual a 30 kilogramos. El esfuerzo AJ, que es igual a 6K, y está en compresión, ¿no? Eso nos indica este esfuerzo, su sentido es en compresión hacia el nodo, ¿no? Y tenemos el esfuerzo AI, ¿no? Tomamos el sentido igual en compresión y tenemos que descomponer para su análisis en sus componentes, ¿no? A sub i X y A sub i Y. Vamos a calcular el ángulo tita, ¿no? Entonces, calculamos el ángulo tita, tenemos conocido la altura y el lado adyacente, ¿no? Entonces, usamos Pitágoras y ahí haya sido igual a raíz cuadrada de 16 cuadrado más 16 al cuadrado, ¿no? 16 raíz de 2 metros. Entonces, el seno de tita sería igual a cateto opuesto 16 sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre 16 raíz de 2. Entonces, eso nos da un valor de seno de tita 1 sobre raíz de 2. Coseno de tita es cateto adyacente 16 sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso, como ambos lados son iguales, los valores tanto del seno de tita como del coseno de tita son iguales, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Entonces, con esos valores podemos encontrar justamente las componentes del esfuerzo ahí. Muy bien. Entonces, pasamos a resolver e indicamos lo siguiente, ¿no? Con base en la figura 1.5f se han determinado seno de tita y coseno de tita debido a que los componentes rectangulares horizontal y vertical de la fuerza AI involucran esos términos, ¿no? En forma respectiva. Como el carácter tensión o compresión debe ser el mismo en los dos nodos que definen el elemento, se observa que la fuerza interna de la barra AJ empuja a la junta A tal y como lo hace con J, ¿no? Eso era lo que se indicó hace un momento. El análisis se hace también con las dos ecuaciones de equilibrio correspondientes a fuerzas concurrentes en un plano. Entonces, ¿cuáles son estas dos ecuaciones? Son sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sentido hacia arriba positivo. Por tanto, tenemos
en Y qué fuerzas actúan, tenemos la reacción en A sentido Y, R sub Y, menos esfuerzo AJ, por su sentido era hacia abajo, presión, menos AI sub Y, ¿no? Es igual a 0, por tanto, de aquí podemos encontrar el valor de AI, ¿no? Despejamos simplemente y obtenemos un valor que nos da positivo de 33.9411 kilogramos, ¿no? Como es positivo, el sentido se mantiene en compresión. La siguiente ecuación que utilizamos es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, esfuerzo AB menos AI sub X igual a 0, AB menos AI por seno de tita igual a 0. Ya tenemos el valor A sub I, entonces despejamos A sub B, lo cual nos da el valor de 24 kilogramos. Como el sentido asumido nos sale positivo, o sea, se mantiene, no nos sale negativo, entonces está en tensión. Verificamos, vemos el gráfico para que quede claro esta parte. Como pueden observar, habíamos tomado el esfuerzo AB en tensión positivo. Como el valor nos ha dado igual positivo, nos salió negativo, mantenemos este sentido asumido, ¿sí? De igual forma, el esfuerzo AI, habíamos tomado este en compresión como positivo, por eso no hemos cambiado el sentido, ¿no? Los resultados nos han indicado que los sentidos estaban de acuerdo a lo que se obtuvo en el resultado, ¿no? Muy bien. Entonces, de forma análoga, se efectúa el análisis de cada uno de los nodos restantes, ¿no? Como hemos calculado los dos nodos anteriores, se continúa el mismo análisis con los nodos siguientes. Entonces tenemos el nodo B, en el cual esfuerzo BA tenemos ya calculado que es 24K y está en tensión, ¿no? Tenemos esfuerzo BI y BC, que son nuestras incógnitas, ¿no? Y una carga 4K que está aplicada en el nodo B. Entonces, procedemos a realizar con las ecuaciones que utilizamos, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sentido a la derecha positivo es igual a 0. En X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos BC y BA, ¿no? BA en sentido negativo. Menos BA más BC es igual a 0. Tanto BC es igual a BA. BA tiene un valor de 24 kilogramos, tanto BC igual a 24K y el sentido se mantiene al asumir, ¿no? Por tanto, está en tensión o tracción, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En el sentido Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos B sub I, sentido positivo, menos 4, ¿no? Menos la carga de 4. Despejamos B sub I igual a 4 kilogramos y mantenemos el sentido porque nos dio el resultado negativo, por tanto, de acuerdo al sentido asumido, está en tensión también esa fuerza, ¿no? Muy bien. Continuamos la resolución, pasamos al nodo I, tenemos la figura 1,5H, como pueden observar, es el nodo I en el que actúan las siguientes cargas, ¿no? Tenemos una carga de 12K, un esfuerzo IJ, IH no conocidos, y ya conocemos, y el esfuerzo IB igual conocemos, ha sido el calculado, tiene un valor de 4K, ¿no? Y el esfuerzo IC igualmente. Entonces, pasamos a la resolución y aplicamos las ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y
Asumimos el sentido hacia arriba positivo es igual a 0. Entonces, todas las fuerzas que estén en sentido Y las tomamos en cuenta en esta parte, ¿no? Entonces, esas fuerzas son menos 12 menos el esfuerzo IB más AI sub Y menos IC sub Y igual a 0, ¿no? Despejamos IC seno de tita es igual a menos 12 menos 4 más IA coseno de tita. Hacemos el despeje de IC, del esfuerzo en IC, y obtenemos su valor correspondiente, ¿no? Lo mismo que es igual a 11.33137 kilogramos. Salió positivo, por tanto se mantiene el sentido asumido en tensión, ¿no? Esfuerzo está en tensión. Utilizamos la ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sentido a la derecha positivo. Entonces, tomamos en cuenta todos los esfuerzos en sentido X, ¿no? Componente de I sub A, sentido X, más componente I sub C, sentido X, menos I sub H, menos I sub J es igual a 0. Entonces, componente en X de I sub A por seno de tita, más I sub C coseno de tita, componente en X de I sub C. Menos IH menos 0 es igual a 0. Despejamos nuestra incógnita, sub H, y obtenemos su valor que es igual a 32K. Y está en compresión porque ese sentido habíamos asumido y nos dio positivo, ¿no? Valor nos salió negativo. Muy bien. Pasamos a calcular el nodo H, figura 1.5a, de la misma manera, ¿no? Seguimos el procedimiento, utilizamos las dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, tenemos el valor de nuestra incógnita, no conocemos el esfuerzo HG, igual a 32K, y hacemos lo mismo en sentido Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, y ya tenemos H sub C, y nuestra internita, tenemos esfuerzo HC y la carga de 12 kilogramos, ¿no? HC menos 12 igual a 0, por tanto HC, el esfuerzo HC igual a 12 kilogramos. Sentido hemos asumido en compresión, nos salió positivo el resultado, por tanto se mantiene este sentido. Por tanto, hacemos un resumen de todos los esfuerzos calculados. Esfuerzo FG, JI son iguales a 0. EF, JA son iguales a 6 kilogramos, están en compresión. Sub G a sub I, 33.9411K en compresión. Entonces, detallamos todos los esfuerzos calculados en nuestro resumen y los reflejamos los mismos en el gráfico ya con los esfuerzos calculados en cada elemento, ¿no? De nuestra estructura. Entonces, como han podido apreciar, el procedimiento es el mismo en este método, por eso es un método, simplemente varía las denominaciones, ¿no? Que se hacen de los elementos de acuerdo a las diferentes bibliografías que utilicemos, ¿ya? Pero la metodología en este método de los nodos que estamos utilizando es la misma, ¿no? Se siguen los tres pasos que hemos mencionado. Muy bien, jóvenes. Esa habría sido la clase del día de hoy. La hemos realizado un poquito rápida, justamente por la demora, ¿no? que se tuvo al inicio de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo posteriormente el material de la presentación la voy a compartir, como lo hacemos siempre, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Creo que ya han habido algunos arreglos en el Moodle. Ya voy a verificar nuestra plataforma del área para poder, si está todo ok, vamos en forma siguiente a utilizarla, ¿no? Pero inicialmente